buenas noches, bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N. Hoy, más que nunca, la realidad. Lo que otros no te muestran, lo que otros no te cuentan. Aquí, diariamente, te lo contamos, te lo mostramos, clarificamos la información para que estés muy bien informado. Cada vez mejor y más informado en este año electoral, donde tenés que pensar muy bien tus decisiones para que no te vuelvan a engañar, para que no vuelvan a trabajar sobre tu conciencia, sobre tus emociones, para que puedas votar racionalmente, como se debe votar cada vez que hay una elección. Y hoy estamos, usted sabe ya, desde hace varios meses, en manos del Fondo Monetario Internacional, el que marca la política económica de la República Argentina. El gobierno, a través del delegado del Fondo en la Argentina, Nicolás Dujovne, celebró hoy las metas alcanzadas con el Fondo Monetario Internacional, mientras la deuda interna del gobierno con muchos sectores va en aumento. La economía en la Argentina se desbarranca, pero el gobierno celebra haber cumplido con el Fondo Monetario Internacional. Eso habla de dónde están las prioridades de este gobierno. Por eso, a partir de este momento nos podés acompañar con el hashtag Cumpliendo con el Fondo. Cumpliendo con el Fondo. Enseguida te vamos a contar también, Fernando Alonso te va a contar las nuevas exigencias del Fondo Monetario Internacional sobre jubilaciones. Lo que se viene, lo que se viene para los próximos meses. Y por supuesto, vamos a estar hablando, clarificando mucho la información en estos tiempos que corren, sobre todo con las mentiras que en muchos casos se caen, otras que se intentan sostener en el tiempo, con forceps, con mucho apoyo mediático, pero si hay una fake news del 2015, se fue la muerte de Alberto Nisman. Sobre la muerte de Nisman se construyeron muchas mentiras. Sobre la muerte de Nisman se construyó un proyecto político para la Argentina. Sobre la muerte de Nisman se jugó mucho también en la Argentina. Con Nisman caranchearon políticamente muchos. Sobre el cadáver aún caliente de Nisman, muchos caranchearon políticamente. Y lo siguen haciendo. Aún aquellos que en vida, muchos de sus colegas fiscales, muchos jueces, lo denostaban, lo odiaban, lo detestaban, pero que después se sumaron al caranchismo político que hicieron. Y muchas mentiras se construyeron sobre Nisman. Y Nisman cambió, Nisman cambió, Nisman actuó también políticamente cuando en aquel verano presentó aquella denuncia que sorprendió incluso hasta los propios que trabajaban con Nisman. Una denuncia contra un gobierno por un hecho político, no judiciable que había hecho el gobierno, aprobado por el Congreso de la Nación, ese cuestionado acuerdo con Irán. Ahora, ¿sabe usted de lo que Alberto Nisman opinaba sobre el acuerdo con Irán que después denunciara? En vida, siendo fiscal, meses después de firmado el acuerdo con Irán, esto es lo que Alberto Nisman pensaba sobre ese acuerdo.
El gobierno argentino en todos estos años, ¿qué papel ha cumplido? Bueno, ¿le ha dado apoyo? ¿Le ha escatimado apoyo? En eso quiero ser muy claro. Así como hay un presidente de un anterior gobierno que próximamente va a ser sometido a juicio oral y público por encubrimiento completamente, Carlos Menem, en el año 2004, cuando se crea esta unidad por parte de Néstor Kirchner, la verdad que se nos ha dotado de todas las facilidades, de todos los elementos técnicos, humanos. En ese entonces todavía Excalibur era como una novedad. Nos han dado 2 Excalibur. La verdad que no nos podemos quejar. Hemos tenido y seguimos teniendo todo lo que necesitamos. Tenemos todo el apoyo del gobierno en el sentido de que obviamente la investigación es resorte exclusivo, en este caso del Ministerio Público, porque el doctor Canicoba Corral ha delegado a la investigación. No se le puede pedir al Poder Político que se entrometa, ni mucho menos, pero lo que compete al Poder Político, todo el apoyo de los organismos estatales. O sea, esta es una unidad fiscal del Estado argentino, que es un orgullo en el exterior. Toda la polémica por el memorándum de entendimiento, que supongo que sí la habrá seguido por los medios, por los diarios, el debate en el Senado, el debate en la Cámara de Diputados. Mucho se habló políticamente, sobre todo desde la oposición, que el memorándum de entendimiento iba a hacer caer la causa AMIA, que iba a traer impunidad y que ustedes no iban a poder avanzar. ¿Este memorándum de entendimiento a usted en algo lo ha afectado en la investigación? Bueno, primer punto número 1, desde el punto de vista práctico, mal podría afectarme algo que no está en vigencia. Punto número 2, no creo que pueda afectar lo más mínimo. De hecho, yo sigo trabajando, voy a seguir trabajando, saco las resoluciones que tengo que sacar. Cualquier diligencia que permita avanzar en esta investigación y que para el juez, que es quien la tiene que determinar, considere válida y que sea como una indagatoria, voy a estar ahí desde la primera hora, voy a colaborar, pues soy, no puedo decir el primer interesado en que este progrese, porque eso vamos a observar a los familiares. Pero si hay alguien también muy interesado en que esto avance justamente por la postura que he tenido, soy yo. O sea que todo lo que implica un avance, en la medida que esté previsto por la Constitución argentina y leyes argentinas, obviamente yo voy a colaborar. Esto opinaba, aunque a usted le cuesta creerlo hoy, en mayo del 2013, Alberto Nisman. En nada me afecta, pero algo más, dice Nisman en ese momento, cuando lo entrevistaba en el anterior canal en el que estaba trabajando, Con Voz Propia. Mayo del 2013 ya estaba firmado, ya estaba aprobado el memorándum de entendimiento con Irán. Mal me puede afectar algo que no está en la práctica. Dio un punto central en el debate Alberto Nisman en vida, porque nunca además se puso en práctica ese memorándum, que es lo que hoy se acuerda. 2 años después Nisman cambiaba de postura, lo que nunca se entendió quién o qué lo llevó a hacer algo que él había apoyado, como las instituciones judías que comenzaron apoyando y después cambiaron. Pero enseguida, a partir de las 9, nos vamos a meter de lleno a clarificar, no a que te sigan mintiendo, a clarificar. Ahí tenés, como yo digo siempre, hay que ir a las fuentes, los protagonistas. Mire lo que Nisman opinaba en vida sobre el memorándum con Irán. Después lo vamos a ampliar, tenemos mucho más información para recordar a partir de las 21. Mientras tanto te voy diciendo, ya está con nosotros, enseguida vamos a charlar largo y tendido con Felipe Solá, uno de los actores políticos de este momento. Quiere ser candidato a presidente en este año electoral, viene de recorrer la costa atlántica, está de recorrida, ha llegado aquí, así que tenemos para charlar con él largo y tendido, mano a mano, sobre todos los temas de actualidad y sobre todo con política, enseguidita con Felipe Solá. Bueno, les contaba recién en el hashtag que nos estás acompañando, cumpliendo con el fondo, ¿no? Esta mañana Nicolás Dujovne esto decía y celebraba las metas alcanzadas con el Fondo Monetario Internacional. Argentina ha cumplido las metas fiscales con las que nos comprometimos ante los argentinos, ante la sociedad, las metas que pensamos que son las que ayudan a la Argentina a tener una macroeconomía más sana y más ordenada, y en el camino de cumplir con eso también hemos cumplido las metas pautadas con el Fondo Monetario Internacional. Argentina va a tener una revisión de su programa en el mes de febrero por parte del directorio, pero pensamos que una vez cumplidas las metas y dado que también el Banco Central ha cumplido las metas cuantitativas del programa, vamos a acceder al desembolso que corresponde en el mes de marzo de 10.800 millones de dólares, que es la mitad de los desembolsos que vamos a recibir.
Bueno, celebra, Fernando, buenas noches, el gobierno que ha cumplido las pautas con el Fondo Monetario Internacional el año pasado, pese a que la economía está en su mayor pico de recesión y todos los números de la economía argentina están en rojo, ¿no? Sí, Gustavo, ¿qué tal? Buenas noches. No diría pese, diría como consecuencia Claro. de haber cumplido con el fondo, la economía está en este estado. Es muy interesante, tenemos una placa para contar cómo Argentina hizo de bien los deberes, pero cuando uno repasa nota que el ajuste fiscal fue muy fuerte y lograron hacer una reducción muy grande del déficit primario. Pero cuando uno cuenta lo que pasó con los intereses de la deuda, ve cómo todo lo que se ahorró no alcanzó para compensar todo lo que crecieron los intereses de la deuda. Ahí tenemos el primer cumplimiento, o probablemente el más importante para el gobierno. El déficit primario llegó a 374.000 millones. Ese fue el déficit total primario de la Argentina. 378.000 millones lo que se había comprometido con el FMI. Ahí está el sobrecumplimiento, lo que le quedó de margen al gobierno de 3.750 millones. No solo lo cumplieron, sino además con plus, A veces podrían haber quedado un poquito abajo, no. El ahorro fue hasta el último centavo y lograron sobrecumplir esa meta. Claro, a costa del ajuste que vemos todos los días también en salud, en educación, en reducciones de partidas vitales a nivel presupuestario, ¿no? Por supuesto, cuando el gobierno festeja que cumplió con el ajuste, ese es el ajuste. Lo que pasa en el sur es parte de ese ajuste, ¿no? Cuando no se invierte en salud, cuando no se invierte en educación, cuando está el cierre de las escuelas, por más que uno diga son escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, es parte también del ajuste, porque en el ajuste incluye nación y todas las provincias. Tenemos otra placa. Ahí tenés lo que pasó con el pago de intereses. Llegó a 388.940 millones. Subió 72.9% el pago de intereses de la deuda, de 224.000 millones que se habían pagado en 2017 a 389.000 millones el año pasado. Y ahí abajo tenés lo que es el ajuste. Los recursos crecieron 30.2%, los gastos 22.4%. Van 17 meses donde los recursos crecen más con los gastos. Pero los recursos crecieron 17 puntos menos que la inflación. Por lo tanto, ahí ves cómo se va achicando la economía argentina. Una inflación de 47.6%, la recaudación llegó a 30% y los gastos a 22%. Ahí tenés el ajuste. No solo el recorte de gastos que hace, sino frente al crecimiento de la inflación, los recursos son menos y los gastos mucho menos. Le voy a pedir a Felipe, y lo saludo, una línea que ya vamos a estar charlando largo y tendido con él. ¿Qué tal, Felipe? Buenas noches. Hola. ¿Qué le parece esto? Que el gobierno celebra haber cumplido las metas con el fondo el año pasado, cuando la economía argentina se viene a pique. Al gobierno no le interesa la economía de este año ni la del año que viene. El año que viene le interesará a lo mejor tratar de, como en el 2017, hacer un veranito frente a las elecciones, pero el gobierno cree que las gana igual con las fake news, con el uso del Big Data, es decir, con su propaganda y su campaña política, cree que las gana igual y obviamente incrementando de una manera fenomenal el ataque sobre lo que es la corrupción, que es algo del pasado. O sea, la corrupción fue el gobierno anterior, ellos no tienen corrupción. Entonces, como no puede además hacer nada por mejorar esto, porque está en manos del fondo y no tiene agallas ni fuerza política para cambiar la situación, y además ideológicamente está de acuerdo, es lógico que celebre lo único que puede celebrar. Lo único que puede celebrar desde su punto de vista. Exacto. Bueno, ahora charlamos largo y tendido, Felipe, enseguidita. Vamos a ver las nuevas exigencias que el Fondo Monetario Internacional va modelando, va advirtiendo, lo próximo que deberán cumplir, lo dicen sobre la Argentina y el tema de los jubilados. Mirá, a prestar mucha atención. Lo dice David Lipton, el subdirector gerente del Fondo Monetario Internacional. Es decir, vos fíjate, Christine Lagarde pone la sonrisa, pone la sonrisa, la amabilidad, los buenos modales franceses. Para lo duro los manda a lo segundo, a los técnicos. Entonces manda a decir,
con David Lipton para lidiar con los costos del envejecimiento. Escuchen bien, para lidiar con los costos del envejecimiento. Esto sos vos, viejo, que te envejecés, tenés la culpa de envejecer. Muchos países implementaron significativas reformas de los sistemas de pensiones a lo largo de los últimos años. Te van advirtiendo, Lidiar, vea esa palabra, lidiar, tienes que lidiar con los viejos. Las reformas apuntan a contener el crecimiento de jubilados, modificando parámetros clave, por ejemplo, incrementando la edad de jubilación, endureciendo reglas para acceder, reduciendo las pensiones a través del ajuste en el cálculo de los beneficios. Esto es tremendo, con esto ya lo hizo el gobierno argentino. Reduciendo las pensiones a través del ajuste en el cálculo de los beneficios. Esto ya lo hizo Macri. Pero lo que le piden es, tenés que aún hacerlo un poco más. Aún bajá más los costos. Bajale más la pensión a los viejos. ¿Para qué te sirven los viejos? Porque esto en definitiva es lo que te dice el fondo. ¿Para qué sirven los viejos? Bajale más. ¿Qué más? La reducción de la generosidad. Esto es tremendo. Esto es textual, La reducción de la generosidad de las pensiones podría atenuar las vulnerabilidades fiscales a largo plazo y moderar la caída del ahorro. Es decir, no hay que ser nada generoso con los jubilados. Te dicen, ¿no? Fernando. Gustavo, los tres requisitos que planteaste recién cumplió el gobierno. Modificó la edad para jubilarse, pese a que uno puede hacerlo a los 65 años en el caso de los hombres. Para tener el mismo haber provisional que tenía antes hay que esperar hasta los 70. Modificó las condiciones para acceder, porque al modificar esa edad hizo eso, modificó las condiciones y bajó el haber original. El haber no solo modificó la fórmula de actualización, sino también que modificó la fórmula para calcular el haber inicial. Así que ya cumplió las tres reglas, pero no le alcanza. Así que Lipton adelantó que este año Argentina tiene que acordar una reforma previsional que tiene que empezar a debatirse en el Congreso. Es difícil pensar que en un año electoral puedan ir por una reforma previsional, pero el gobierno dice que va a ser la reforma laboral, así que ¿por qué no se van a animar a presentar en plena campaña electoral una reforma previsional que va a llevar esos puntos que vos adelantaste? Y recordemos, Gustavo, que esta semana el gobierno aprobó esos cambios en los regímenes de los seguros de retiro y de vida que permiten deducirlos de ganancia, por lo tanto ya está siendo un incentivo a que vos vayas ahorrando para tu propia jubilación. Bueno, a tenerlo en cuenta, A tenerlo en cuenta en este año electoral en que tenés que votar lo que se viene. Más reducción aún de las pensiones, modificación de edad jubilatoria y además una reforma hacia otro sistema similar al de la FJP, que es en definitiva lo que está pidiendo el fondo para los próximos meses. Y sobre esto también hay que, una vez más, destacar el tema, anoche lo hablábamos con varios de los invitados, el costo de los remedios, que ha sido en muchos casos letal para los jubilados que han dejado de percibir muchos de los medicamentos del PAMI, ¿no? Vamos a ver este costo y el aumento que han tenido los medicamentos. Fíjate, acenocumarol es un anticoagulante necesario para evitar accidentes cerebrovasculares. Aumentó 534,42%. Gustavo, vamos a aclarar que esto es en los últimos 3 años, ¿no? Sí, sí. Son desde mayo del 2015 a diciembre del 2018. Atenolol, 500% arriba, tratamiento para hipertensión arterial. Obvio, para los más usados, es uno de los más usados para las personas de la tercera edad.
500% en los últimos 3 años. Pero el gobierno dice que han logrado bajar. Levotiroxina, 478,21% arriba, tratamiento para el hipotiroidismo. Furosemida, tratamiento de insuficiencia cardíaca, 313,34%. Fluticasona más salmeterol, tratamiento para asmáticos, 302,7%. Un combo realmente letal, explosivo para los abuelos y para la tercera edad. Viernes se está cumpliendo en algunos puntos de la ciudad de Buenos Aires un nuevo ruidazo, también en la provincia, como hace siempre vos que estás en tu ciudad, en tu pueblo, tu localidad, nos podés mandar para que reflejemos a través de las redes lo que está ocurriendo. Nuevo viernes de ruidazo contra el tarifazo de Macri. Acoite y Rivadavia está nuestra colega Paula Avellaneda. Buenas noches, Paula. Buenas noches, y este es uno de los puntos que más gente congrega. Este es el 5º viernes que se hace este ruidazo y está con nosotros Eduardo López de UTCetera, porque si bien esto es contra los tarifazos, no es el único tema, también están contra los recortes en educación. Buenas noches. Buenas noches, sí, recién todos cantando las escuelas no se cierran. Mirá, quieren cerrar escuelas. Aquí en Hidalgo y Rivadavia hay una escuela secundaria nocturna que quieren cerrar. Se están inscribiendo chicos a mano, están firmando petitorios. Ella es directora de una de las escuelas que quieren cerrar, es la directora Alejandra Gómez. Nunca en la historia de la Argentina, de la ciudad de Buenos Aires, se cerraron escuelas. Entonces, ¿qué estamos haciendo los maestros acá? Primero, agradeciendo a toda esta comunidad educativa que abraza la escuela pública. Y segundo, apoyando el no a los tarifazos. ¿Por qué? Porque la Constitución de la ciudad es muy clara, garantiza la vivienda digna. Y la vivienda digna incluye, según los pactos internacionales, luz, agua y gas. Si la luz, el agua y el gas tienen niveles prohibitivos, la vivienda deja de ser digna. Si cierran escuelas, la educación deja de tener la dignidad que las leyes dicen. Y si cierran el Ministerio de Salud, empieza a haber por todo el país nuevamente enfermedades como el hantavirus. Entonces, ¿qué estamos pidiendo? Servicios públicos, educación pública y salud pública. Y la comunidad educativa abraza. Estamos en esquinas de todo el país. Están ustedes, que les queremos agradecer, e invitamos a toda la comunidad a manifestarse en contra del tarifazo, en contra del cierre de escuelas y en contra del cierre del Ministerio de Salud. Todos maestros, el agradecimiento de los directores, de los preceptores, de los profesores, de las maestras, de los alumnos, a quienes abrazan la escuela pública. Y le decimos a Larreta, las escuelas no se cierran. Y le decimos a Macri, no puede ser que hayan aumentado la luz y el gas 2000% y 50% los salarios. Mirá, del año 93 que se privatizó la luz de Segva y de Sur, del 93 al 2015, con el gobierno del menemismo, de la Rúa, de Duhalde, de Néstor y de Cristina, la luz aumentó 54%. En 23 años, 54%. Pero desde que asumió Macri en 3 años, en vez del 54%, 2000% aumentó la luz. Mucho más que en los últimos 10 años y que en los últimos 23 años. Muchísimas gracias. Escuchábamos la palabra de Eduardo López de UTCetera. Hay muchos maestros que están acá manifestándose en contra del cierre de escuelas secundarias y la gente que está diciéndole una vez más no al tarifazo. Bien, Paula, volvemos en cualquier momento allí desde Acoite y Rivadavia. Enseguida vamos a ir a San Juan y Boedo, otro de los puntos también del ruidazo. Enseguida también ya con Felipe Solá estamos charlando. Antes, anoche te contábamos la declaración como arrepentido del ex ministro de Economía de Santa Cruz, Campillo. Insustancial, insustancial. Realmente no aportó absolutamente nada en la causa de las fotocopias, aunque hoy algunos medios
que acompañan al gobierno trataron siempre de ir articulando una mentira, es decir, en realidad en nada compromete a la expresidenta, en nada relaciona a la expresidenta con la causa, menos con fondos que se denuncian como posible de producto de coimas, pero pese a que declaró como arrepentido, Campillo sigue preso por decisión del juez federal Claudio Bonadío. Hoy el abogado defensor pidió a la Cámara Federal la excarcelación de Campillo. Es decir, se siente como Campillo dice, ¿pero cómo? Declaré como arrepentido, dije lo que ustedes me dijeron y me dejan acá engallolado. ¿Cómo puede ser? Bueno, vamos a ver lo que dice el defensor oficial de Campillo. Llama la atención que se considere que persisten los riesgos procesales de un individuo que voluntariamente aportó elementos de interés para la pesquisa que usted dirige. El juez ha desatendido abiertamente la opinión del señor fiscal. Otra vez cortocircuito entre Bonadío y los fiscales. Es como que Colman dice, pero nosotros arreglamos algo con los fiscales y el juez nos sale con un domingo 7. El juez ha desatendido abiertamente la opinión del señor fiscal, vertida en el marco de la presente incidencia, generando así una intromisión excesiva por cuanto resolvió de un modo adverso al pretendido cuando no había conflicto alguno. Se alega como sostén que hay diligencias en trámite y su desarrollo puede ser entorpecido si Campillo es liberado. Nada más alejado de la realidad, a punto tal que varias de las medidas de prueba que se están realizando son consecuencia de los propios dichos de mi asistido. El poder punitivo del Estado reconoce un límite, el cual se encuentra delimitado por la pretensión del representante del Ministerio Público Fiscal. A partir de ello, si el titular de la acción penal ha considerado que corresponde otorgarle la libertad de mi asistido porque estima que no existen riesgos procesales, usted debió resolver de conformidad con ello. El abogado defensor, Gustavo Colman, que es el abogado oficial que ahora va en queja a la Cámara y la Cámara deberá resolver. Ayer también te lo comentábamos, en realidad no aportó nada Campillo, tal vez eso es lo que le ha producido bronca a Bonadío, por eso lo deja más días en la cárcel, a ver si da blanda y a ver si dice algo más. Lo nombró al exsecretario de la presidenta, Cristina Kirchner, que renunció en el 2011. Las operaciones que denuncia Campillo son del 2016. Y Bounine negó absolutamente todo lo que dijo Campillo. Es decir, no tienen nada. Eduardo Valdés opinaba sobre esto que han denominado una operación de los servicios. Bounine sería el que diría lo que no dijo nadie, ¿no? Inventaría para poder imputar en algo a Cristina Fernández de Kirchner. Está claro que lo que se busca es que se quiebre gente y que cuente cosas que no existieron, porque hasta ahora no tienen nada contra Cristina Fernández de Kirchner. Y si uno ve el fallo de la Cámara respecto de estos secretarios, es porque no hay nada. Esta es la verdad. Bueno, muy bien, esto era lo que opinaba. Recién ya lo saludamos. Felipe, buenas noches, ¿cómo está? Hola, ¿Cómo anda? ¿qué tal? Gracias por invitarme. No, por favor, un gusto. ¿Cómo le ha ido de recorrida por la costa? Bien, me tocaron malos días y algún día lindo. Bueno, pero mejor así pudo conversar con más gente, ¿no? Claro, vi muy poca gente en Mar del Plata, era todavía dentro de la primera quincena, estos últimos días, el fin de semana pasado y el viernes, y hace una semana yo estaba allá, de paso, y vi muy poca gente y esperaban que la segunda quincena fuera mejor.
Yo nunca había visto menos gente en Mar del Plata en enero, nunca. Ahora, también vi gente en el Partido de la Costa, estuve en Santa Teresita y estuve en Mar del Tuyú. Ese era un feo día, en general, en que la gente no se podía meter en el mar, pero yo noté un clima pesado de gente que estaba obligada a caminar y caminar, pero que no tenía, porque el día era muy feo, ¿Dónde no ir a podía comprar, gastar. hacer algo? Claro. No podía gastar. Hablé con los comerciantes, hablé con los vendedores ambulantes, hablé con esos vendedores que están en ferias artesanales. Encontré eso muy deprimido. Por cierto, muy deprimido. Bueno, en Mar del Plata, además de lo que dicen los marplatenses sobre su mala administración municipal, Sí. pésima, hay también una caída muy grande, por ejemplo, en todos los espectáculos. Y hay más espectáculos que antes, porque Exacto. los artistas necesitan trabajar más, ¿no? Es una combinación. Eso es lo que puedo traer. Después yo estuve también en barrios que no llegan nunca a la playa. Mar del Plata tiene enorme cantidad de población que no va a la playa, porque vive de una manera muy humilde en el interior. Bueno, lo que se ha comentado, ¿no? Que se ha deteriorado mucho la calidad de vida en Mar del Plata, ¿no? Sí, justamente en esos barrios. Mar del Plata se ha ampliado enormemente, es una ciudad de 700.000 o por ahí un poco más ya de habitantes. Está ahí con La Plata, entre quien es el segundo distrito de la provincia, ¿no? Después de La Matanza. Y bueno, yo fui a barrios pobres, donde estaba el movimiento Evita trabajando, fui a 2 o 3 lugares, fui a ver también a la economía popular, cómo funcionaba. Sí. Es admirable, muchas cosas que están haciendo en el medio de la pobreza, admirable, en todo sentido, en el sentido de hábitat, en el sentido... Además, no encontré dolor y problemas, pero no encontré odio en nadie. Cuanto más cerca se está de los lugares del dolor, menos se encuentra irracionalidad, digamos, una actitud muy racional de la gente que hablaba con uno y una capacidad de aprender a ayudar al otro enorme, que es ejemplar. Con respecto bueno, después estuve en ciudades como Chascomús o Castelli, y antes había estado en Pilar o en 25 de Mayo, por ejemplo. El año pasado lo dediqué a caminar provincias, y este año empecé con la provincia de Buenos Aires. La semana que viene voy a estar casi todos los días en el conurbano, primero en La Matanza, y después seguramente iré a Ezeiza y a otros municipios. Felipe, la última vez que estuvo acá, usted dijo algo que realmente yo compartía y que me pareció muy bueno, muy realista. Dijo, no hay que subestimar al gobierno. No. Estamos frente a un gobierno fuerte, por eso la oposición tiene que reaccionar. ¿Ve reaccionando usted a otros sectores políticos, así como usted está ahora ya en la cancha, poniendo propuestas, mostrando esto, advirtiendo que es un gobierno fuerte, que puede reelegir si no hay una reacción? ¿Ve cómo está mostrando sobre todo el peronismo? En primer lugar, quiero aclarar que la tarea que tiene alguien que se dice precandidato, como en mi caso, Sí. es una tarea externa y pública, de caminar, hablar, etcétera, venir a los medios y hablar a través de las redes, ¿no es cierto? Y por un lado, pero también hay una tarea política interna, Claro. que es la que hace a posibles acuerdos, ¿no es cierto?, la que hace avanzar en negociaciones, la que hace ir acercando la posibilidad de la unidad. Son tareas separadas. Lo que sí quiero advertir es que hay algunos que hacen maniobras públicas que no ayudan en nada a pensar en un gobierno serio y que tome una Argentina con una herencia terrible, ¿no es cierto?, y que proponga soluciones. ¿Por Hay ejemplo? algunos que siguen instalados. Por ejemplo, el papelón ese de Elía metiéndose en una pileta Sí. en medio en la 9 de julio y aplaudido por gente que tendría que estar en otro lado, ¿no? Ahí, ¿no es cierto? A mí me parece que no entienden bien cuál es la situación de la Argentina y qué oposición se necesita. Exacto. No es una oposición testimonial permanente. Es una oposición que sea capaz de construir un futuro. No es una oposición que sea capaz de volver al pasado. No, es una oposición que va para adelante. Nosotros somos más capaces de levantar el salario real, de levantar, Claro. de aumentar la creación de trabajo, es decir, de aumentar la ocupación y disminuir la desocupación. Somos más capaces de aumentar el Producto Bruto y la riqueza argentina y distribuirla mejor, mucho más capaces que este gobierno, que ha hecho todo lo contrario. Ahí, un Ahora, minuto le pido. no hay que hacer payasadas. No, me para parece eso. muy bien. Vamos a volver sobre eso, a un minutito, porque estamos con los móviles en el día de ruidazo. San Juan y Boedo nos está convocando Nicolás Munafó. Buenas noches, Nicolás.
Gustavo, ¿cómo te va? Buenas noches. Otro viernes entonces de regazo, no solo en Capital Federal, sino en varios puntos del país. En este caso, en el barrio de Boedo, en San Juan y Boedo, una esquina muy clásica de la ciudad de Buenos Aires, donde mucha gente una vez más ha salido este ruidazo contra el tarifazo, como ustedes verán, con carteles, banderas y demás. Obviamente han venido a protestar otra noche aquí. Vamos a hablar con la gente para ver obviamente por qué ha decidido salir otra noche. ¿Cómo te va? ¿Por qué otro viernes saliendo a la calle? Este viernes y todo lo que sea hay que salir todo el pueblo, todos los viernes acá. Y estamos a las 18 horas en Congreso con los chalecos acá estamos más que nunca. Así que bueno, Macri, la concha de tu madre. Pero la gente que sale a vivir, los jubilados ya no pueden vivir. Le sacó todo a este país. 30 años en el correo. ¿Saben cuánto cobro? 9.000 pesos de jubilación. En el 94, cuando vino el padre de este señor, nos robó el correo. Yo empecé de mensajero, cartero y también me tuve que retirar en el 94 a toda la gente. ¿Cómo intenta vivir con 9.000 pesos? Y me ayudan mis hijos, porque no puedo sostenerme con una jubilación de 9.000 pesos. Hace 3 meses tuve un infarto. De remedio gasto 1.500 pesos por mes. ¿Cómo podés vivir? Entonces, el pueblo se tiene que dar cuenta. Tiene que salir a la calle a luchar, a defender lo que hicieron nuestros abuelos, nuestros padres. Porque nosotros le tenemos que dejar a nuestros nietos y a nuestros hijos un país en pie. Porque así como estamos, no podemos seguir. Este señor se equivocó totalmente. Gracias. Bueno, como cada viernes, muchos jubilados que obviamente vienen a protestar sobre la situación. Señora, ¿cómo le va? ¿Por qué ha decidido otra vez salir a la calle? Y porque ya no se puede vivir, no se puede vivir. Aparte no solamente por mí, sino por todos. Gracias. Gracias, Dios. Bueno, Gustavo, entonces, como contábamos, muchas personas aquí en la esquina de San Juan y Boedo, como decía, siempre muchos jubilados que están contando que viven con 9.000 pesos por mes, o mejor dicho, intentan vivir con 9.000 pesos por mes, pero con estas tarifas obviamente es imposible. ¿Cómo te va? ¿No sabes por qué viniste? ¿Por qué viniste? Porque nos están matando de hambre. Nos están matando de hambre. Hay futuro, no hay trabajo. No podemos pagar nada. Gracias. Bueno, nos están matando de hambre, eso también lo que dicen otra de las personas de San Juan y Boedo. Bueno, Nicolás, gracias. Nos quedamos ahí en San Juan y Boedo, punto hoy realmente muy concurrido en otra de las esquinas tradicionales de este ruidazo que está comenzando aquí en la ciudad de Buenos Aires y en varios puntos también del conurbano. Bueno, este tema de las tarifas es todo un tema, me parece que va creciendo. Nosotros vamos veniendo viernes a viernes. El viernes pasado se notó mucho en la provincia de Buenos Aires esta esquina, por ejemplo, de San Juan y Boedo, no se había sumado otros viernes atrás. Digo, me parece que hay un malestar también que va creciendo sobre este tema, ¿no? Es imposible que no lo haya. Yo no estaba en la capital el viernes pasado. Creo que fue el jueves a la noche, ¿no? Esta es la marcha de las antorchas, ¿sí? Sí. Jueves a la noche. En estos 3 años, desde el 10 de diciembre del 2015 hasta finales del año que acaba de terminar, las tarifas, el promedio de normas sur, si tomamos la tarifa residencial 4, que es el promedio, es decir, el módulo lo más extendido, el aumento es de 2.800%. 2.800%. Si se cumple con un 55% más preanunciado ya por el gobierno para el año que viene, si supusiéramos para este año, si supusiéramos que va a ser solamente ese 55%, entonces nos iríamos a 4.300% de aumento. Tremendo. Es un aumento impresionante y tremendo, absolutamente loco, porque además después analizamos las ganancias de Edenor y Edesur durante el primer semestre del 2018, durante 9 meses del 2018, hasta el 30 de septiembre, vis a vis el mismo periodo del 2017, es decir, 1 de enero, 30 de septiembre, y la ganancia aumenta arriba del 400%. La ganancia de golpe sube el 400%. Es decir, ¿y la inversión? La inversión, por supuesto, no sigue el mismo ritmo, porque el tercer elemento que traigo
y no descubro la pólvora, es el tema de los cortes. Claro, siguen los cortes. El tema de los cortes analizaron 2 años. Tomaron los cortes de diciembre de 2018 versus los cortes de diciembre del 2016. Y allí hay un aumento del promedio de gente diario, promedio diario de gente que está con cortes de 59%. Pasa de 80 y pico de mil personas de promedio diario con cortes a 130, no me acuerdo más o menos la cifra. 59% es el aumento. Es decir, que frente a un aumento del 400 y pico % de ganancia, de la ganancia pura de norte y de sur, los cortes en cambio aumentan. Los cortes aumentan el 59%. Entonces, ¿dónde está el tema? Y esto está asesinando económicamente a la gente, y está asesinando económicamente a las empresas, a los comercios. Hay que recorrer la avenida Córdoba, venir recorriendo y fotografiar. Uno de mis colaboradores fotografió todos los comercios cerrados que encontró. Es bueno, impresionante. Florida, y usted decía recién lo de la costa también, ¿no? Bueno, en la costa, Mar del Plata, obviamente. En el conurbano, yo visito pymes generalmente, ¿no? Además de visitar algunos lugares sociales, visito pymes para hablar de qué pasa. Todas tienen una reducción de personal muy grande. Todas tienen a la FIP o a ARBA desesperadas por atacarlas, más que por ver cómo hacer para recuperar si no han podido pagar. Pero además, un mes después de no pagar, ya tienen penal tributaria. Un mes después de no pagar, ya tienen embargo de las cuentas a cobrar. Imagínense lo que es para una empresa que tiene, por ejemplo, estuve en una que tenía casi 200 trabajadores y ahora tiene 60. Ha ido reduciéndose. Es una empresa de altísimo nivel tecnológico. ¿Qué hace una empresa si ARBA le embarga las cuentas a cobrar? ¿Cómo paga los salarios? ¿Cómo hace para vivir? La idea es que es preferible embargar las cuentas, se cobre o no se cobre, y más allá, independientemente, el Estado se desentiende completamente si la empresa puede seguir o no, o si va a tener que echar a todos sus trabajadores. Estaba revisando los datos, en octubre del año pasado a octubre del 2017 se duplicó la cantidad de locales disponibles en los shopping, donde se supone que hay siempre mayor nivel de ocupación. Pasó de 100 locales disponibles en 2017 a 200 locales disponibles en 2018. Eso es probablemente uno de los grandes termómetros, ¿no? Las galerías. Hay que ver lo que es, digamos, el próximo gobierno. Lo primero que tiene que hacer es levantar la presión enorme que hay sobre grandes capas medias, enorme cantidad de gente, y sobre los humildes, y también sobre los que dan trabajo. Total. La ahora, enorme presión, están bajo una presión enorme. Me interesa, ahora vamos a ver, el diagnóstico ya está claro. Económicamente hubo un fracaso, ¿no? Económicamente un fracaso de este gobierno. Por supuesto, la idea sola de querer adelantar las elecciones en la provincia de Buenos Aires, que es, no quiero llevar a máquina la boleta, si fracasó. Claro. Ahora, me interesa retomar esto que usted decía antes de que vayamos a los móviles, ¿no? Dijo, no queremos ser un peronismo testimonial, y hay muchos que trabajan a favor de eso, o usted ponía el ejemplo esto del piletazo, que fue bastante patético, ¿no? En el obelisco. Los esfuerzos por trabajar seriamente, los esfuerzos por ir construyendo una oposición seria, los esfuerzos por prepararse técnicamente, por prepararse profesionalmente, por tener buena información económica, buena información sobre lo que pasa en la industria, buena información sobre lo que pasa en la ciencia y tecnología, buena información sobre los mercados internacionales y sobre las finanzas. ¿Para qué, digamos, quedan muchas veces menguados o opacados, en la prensa sobre todo, por una payasada? Una u otra payasada, porque hay muchas payasadas. Hay muchas payasadas. Entonces yo creo que es hora de que desde la propia oposición, del propio peronismo, o sea, marquemos la cancha y marquemos las payasadas. ¿No es cierto? Así como que también creo que hay que marcar claramente quienes quieren dividir a la oposición. Quienes quieren dividir a la oposición. Un gobierno siempre tiene chances de crear un candidato más. Obvio. Todos los gobiernos. ¿A la baña? Todos los gobiernos tienen chance de crear un candidato más. Lo sepa o no lo sepa el candidato, lo que importa no es si el candidato quiere, lo cual es respetable y legítimo, sino qué bulla le dan. Total. Qué bulla le dan al tema, como qué bulla le dan a todos los temas que venden humo, ¿no es cierto? Sí, sí. Qué humo hay para no ver la verdad. No hay que, lo que yo digo todas las noches acá, no hay que engancharse en los falsos debates que el gobierno con los medios no hay que amigos engancharse en los falsos debates. Están proponiendo. No hay que engancharse. Le pregunta en los Fernando. Se estaba hablando de Roberto Labaña cuando habla de candidatos que están fogoneados. Yo lo respeto a Labaña. Me gustaría, si fuera presidente, me gustaría que Labaña
me atendiera el teléfono y estuviera cerca y me aconsejara desde ya. Y además yo vi el trabajo que hizo Labaña del 2002 al 2005. Así que tengo un respeto muy grande por él, pero creo que puede llegar a ser utilizado, sí. ¿No cree en la Puede ser teoría de los funcional. 3 tercios? ¿No cree en la teoría de los 3 tercios? No. ¿Ir una elección de 3 tercios? No, de ninguna manera. Creo que es una elección que se va a polarizar y que es una elección que va... Lo hemos hablado ya. La elección va camino a un balotaje. La elección polarizada Es muy permite difícil. ganar con 45%. La elección polarizada requiere ganar con 45%. Como eso no va a ocurrir, creo que va a haber balotaje. Si va a haber balotaje, lo que hay que hacer es sumar, sumar y sumar. Y si hay que sumar pensando en lo central de lo que hay que cambiar. Nosotros no vamos por una revolución cultural o por un debate cultural nuevo, no. Primero, mucho antes de eso está la economía. Está ponerle plata a la gente, está salvar a las pymes, está que no echen más gente, está el problema de las tarifas, está el problema impositivo. ¿Eso usted cree que se puede hacer? Ese es el centro de la cuestión. ¿Y usted Lo cree demás, que eso se va a poder hacer con la presión del fondo? Primero hay que unir a los argentinos que están jorobados. Primero, los millones de personas que están embromados tienen que unirse pensando... Hay que hacer otra cosa. Nosotros sabemos lo que hay que hacer, pero hace falta poder político para hacer eso. Hace falta mucho poder político. Sí. Yo ya conté acá que nosotros discutimos con el fondo. Le dijimos no al fondo. O sea, lo que importa una vez que está el fondo acá y no tenemos plata para decirle váyanse y les pagamos lo que le debemos, lo que hay que hacer es ver quién es el interlocutor. ¿Con qué fuerza va el interlocutor y con qué convicción? La convicción de que primero hay que crecer. Obvio. ¿No? Además tenemos que plantear seguramente una reestructuración de la deuda externa en manos privadas, es decir, de los bonos internacionales de la deuda argentina, ¿no es cierto? Una reestructuración. Sí. ¿Concuerda que un peronismo dividido en 3 es todo ganancia para el oficialismo, para Cambiemos? Absolutamente, absolutamente. Algunos dicen no importa porque después el balotaje que uno opta A o B, eso nos va a unir. No, sí importa qué imagen y qué esperanza concreta y seria y de poder también, porque la gente quiere votar poder, le da uno al pueblo argentino cuando dice estar preparándose, como yo digo, para ser presidente o para competir por la presidencia. Entonces es muy importante eso. Y no es solo la imagen que pueda dar yo, es la imagen que tiene que dar todos los que son militantes y los que comprenden la gravedad de la situación. Ahora, por ejemplo, ¿cómo se hace en esta búsqueda de unidad, en esto que yo coincido con usted, un peronismo en 3 es ganancia para el gobierno, gana el macrismo, cuando, por ejemplo, hoy Pichetto dice tajantemente no la queremos a Cristina Kirchner bajo ninguna forma? Nosotros vamos a ir, los que estamos en Alternativa Federal, vamos nosotros... Y afuera Cristina. Es una opinión de Pichetto, no estoy para nada de acuerdo, creo que es divisionista, por supuesto, y basta recordar la velocidad con que Pichetto y otros senadores votaron un ataque tremendo a los jubilados en diciembre del 2017. Casi en noviembre salió inmediatamente el cambio de la actualización del monto de las jubilaciones y los jubilados perdieron. ¿Cómo perdieron los jubilados? ¿No es cierto? Entonces de esas cosas debería hablar Pichetto. De esas cosas, de esos errores gravísimos. ¿Usted cree que fue funcional al gobierno Pichetto estos años? Sí, fue funcional durante mucho tiempo. Una persona muy capaz, de cuyo peronismo no dudo, pero lamentablemente en esta situación es funcional. ¿Y ese sector de Alternativa Federal, que hasta ahora no ha crecido, que no hay expectativa de crecimiento porque las encuestas, es de persistir en esto, ¿es funcional al gobierno? Sí, de persistir en esto es funcional, absolutamente funcional, es lo que el gobierno necesita. Es absolutamente lo que el gobierno necesita, no tengo ninguna duda de eso. Con esto no quiero decir que no haya derecho a constituir un partido, un frente político, una alianza y presentarse, pero sí hacerse responsable de cuál es la situación de la Argentina y cuál es la finalidad siguiente. Y decir, por ejemplo, si va a haber un balotaje, como sabe Pichetto que va a haber un balotaje, decir por quién votaría. Obvio. Decir por quién votaría. Por supuesto va a decir votaría por mí o votaría por... al decir, digamos, cada uno va a decir que votaría por él. Pero hay que ser sincerar un poco. La gente no puede ir más adelante que uno porque uno disimula, tapa y usa un lenguaje evasivo permanentemente y la gente va adelante. Felipe, dijo recién de que no van por una revolución cultural.
que el próximo gobierno va a tener como prioridad ponerle un peso en el bolsillo a la gente y no avanzar en una revolución cultural. ¿Tiene miedo que los estigmaticen o que los consideren demasiado de izquierda en las próximas elecciones? No, no es una medición de izquierda, no, porque además no uso el parámetro ese. Lo que quiero decir es que la gente tiene que saber que el que va a gobernar tiene que tener muy claras las prioridades, o la prioridad. Y la prioridad es defender el trabajo argentino. Defender el trabajo argentino, no restituir el nombre de un museo, o el nombre de una calle, o el nombre o cambiar de lugar una estatua, de ninguna manera. La obligación nuestra es defender el trabajo argentino. De ahí se derivan todas las demás medidas y todas las demás obligaciones. Cambiar las prioridades, confundir con respecto a las prioridades a la gente, ¿no es cierto?, es muy negativo. Acá nosotros no queremos restaurar algo, queremos ir para adelante. ¿Por qué ir para adelante? Porque el peronismo tiene gente mucho más capaz para sacar a la Argentina para adelante. Y en la oposición hay gente mucho más capaz para sacar a la Argentina para adelante que la que está en este momento en el gobierno. Esa es la principal razón por la que queremos ir adelante. ¿Está viendo al electorado más moderado? ¿Le está hablando al...? Estoy viendo al electorado común, que dice no puedo seguir viviendo así. Estoy viendo a ese electorado, ¿no es cierto? Me permite un minuto mientras arreglamos el problemita ese técnico. Vamos a La Matanza. En este momento La Matanza también hace ruidazo contra el tarifazo de Macri. Bueno, esto era La Matanza, en la avenida Crovara. Vamos a La Boca, otro punto de ruidazo esta noche. Y volvemos a Coite y Rivadavia, donde está uno de nuestros móviles con Paula Avellaneda. Paula, en el aire. Cada vez más gente se suma a este ruidazo. Señora, buenas noches. ¿Por qué vino? Vengo porque estoy harta de todo lo que está pasando, de los aumentos, de los tarifazos, de los cierres de las escuelas nocturnas, del transporte, de las tarifas. Hace mínimo 2 años, hace 3 de Macri, pero 2 años mínimo que estoy pasando el peor momento de mi vida en lo económico y no se puede sostener más. Gracias. Señor, buenas noches. ¿Cuáles son los principales reclamos? No, bueno, el tarifazo se hace sentir muy fuerte, el transporte, los servicios, además el cierre de las escuelas nocturnas. La verdad que esto no da para más y pedimos un cambio urgente. Gracias. Señora, ¿es la primera vez que viene el ruidazo? ¿Cómo? ¿Es la primera vez que viene este ruidazo? No, ya van 4 viernes. ¿Y por qué viene? ¿Por qué viene? Justamente por el tarifazo que es insoportable. Este gobierno es nefasto, directamente te lo digo. No podemos más vivir así. Un saludo a Gato. Gracias. Buenas noches. ¿Qué te motivó a venir? Me motivó a venir porque la reta sigue con el cierre de las nocturnas. Tiene que derogar la resolución, que es la única manera para frenar la medida. La resolución sigue en pie y sigue con el cierre de los colegios nocturnos. Deja un montón de chicos sin escolaridad porque son chicos que no se adaptan ni a las nocturnas ni a las escuelas normales de 5 años. Pedimos que baje la resolución porque le sigue mintiendo a la población. La resolución no se bajó, con lo cual siguen con la idea de cerrar los colegios nocturnos. Gracias. Y algunos de los testimonios de la gente que hoy se acercó hasta Coite y Rivadavia para manifestar su descontento con el gobierno de Mauricio Macri. Volvemos en cualquier momento. Nuevo viernes de ruidazo nacional. Allí estamos viendo distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires. Algunas mucho más concurridas, otras que no habían salido los viernes empiezan a salir. Esta es la particularidad. Cada viernes se van sumando, aunque tímidamente, barrios nuevos. Barrios emblemáticos, no tan emblemáticos, barrios que votaron mayoritariamente al macrismo, pero que se van sumando. Me parece interesante, Felipe, en esto que usted plantea, ¿no? Es decir, tenemos que ser alternativa de poder y no restaurar, ir a una cuestión superadora. Absolutamente. Porque la gente también está esperando. Eso me parece que fue una de las fallas del Frente para la Victoria del Peronismo del 2015,
cuando no pudo, en base a lo construido durante 12 años, ofrecer una alternativa nueva, ¿no? Más, ¿qué va a pasar? Digo, hoy el macrismo está agotado, no sé qué va a ofrecer para la próxima elección, pero digo, ¿qué ofrece el peronismo? Vamos a admitir que todos tenemos fallas y todo lo bueno es darse cuenta de las fallas y tener un plan para corregirlas, ¿no es cierto? Eso desde ya. Todos hemos tenido fallas. Obvio. Y los que somos veteranos podemos decirlo más. Ahora, Gustavo, yo creo que el próximo gobierno es un gobierno de transición que debe prometer que va a durar 4 años, que digamos va a preparar el terreno para que la democracia de Argentina sea más fuerte desde el punto de vista de que no sea una democracia en la que solo se habla de instituciones y no se puede hablar de economía, ¿no es cierto? Las instituciones se caen cuando la economía se cae también. Es así. Entonces, para fortalecer la democracia, para fortalecer las instituciones, hay que tener muy claras las prioridades y luchar por esas prioridades. Y después vendrán nuestros temas, los temas que interesan. Ya, seguramente van a aparecer temas más políticos en el otoño y se van a empezar las definiciones, si va a haber paso, si no va a haber paso. Yo creo que puede haber unos pasos que contribuyan a mejorar. Creo que tiene que haber un clima de acuerdo, ¿no es cierto?, en la oposición. Un clima de acuerdo es un clima de generosidad amplia. Saber que muchísima gente nos ve caminar, nos ve recorrer, yo lo veo en las redes, y dicen, ¿qué esperan para unirse? Bueno, no es sencillo. Claro, no. No es sencillo. No es sencillo ni en la familia, no es sencillo ni en los vecinos, entre los vecinos, ni en un club, ni en ningún lado. Más con el ego de los políticos. No, es como tampoco las hinchadas se pueden decir así nomás. Entonces, ahora, a mí me parece que hay que ser muy concreto en eso. ¿Y quiénes tienen que ser muy importantes en el próximo gobierno? Los gobernadores. Los gobernadores, el verdadero federalismo que sea muy fuerte y muy importante en opinar. En opinar y encontrar sus verdaderas realidades. No hay solamente una realidad que es Argentina y el fondo. Es Argentina y sus gobiernos y sus provincias. ¿No es cierto? El próximo gobierno tiene que mirar mucho para adentro también. Ahora, ¿por qué cuesta tanto, por ejemplo, una gran paso del peronismo? Supongamos, porque ella no ha dicho si va a ir o no, supongamos que Cristina diga no soy candidata y diga, bueno, mi candidato, no sé, puede ser Felipe, Agustín, o los que están en la cancha y que representan una cercanía, van a las PASO. ¿Eso podría, digamos, de alguna forma facilitar que los otros sectores, por ejemplo, Urtubey, Massa o Pichetto, vengan a una PASO? Sí, estamos hablando en teoría, después se ve en la práctica cómo es. Una PASO de muchísima gente indica, digamos, no es conveniente, indica un espacio que tiene anarquía y no la puede resolver con la PASO. Si el candidato a presidente gana por 18 puntos la PASO, saca 18 puntos, no tiene fuerza. O sea, por eso yo hablo de clima de acuerdo también, ¿no? Acuerdo previo a las PASO, que evite las PASO o para las PASO. ¿Y usted qué husmea ahora? ¿Puede No, darse? todavía es muy temprano. ¿Es muy temprano? Es muy temprano. Humeo que hay una presión de abajo hacia arriba. Sí. Hay un piso de presión que es la crisis, que es cada vez peor, y hay un techo que son decisiones políticas que nosotros no podemos apurar. Podemos aconsejar, podemos dar nuestra opinión, pero son decisiones políticas. Pero no hay que ignorar ese reclamo de la ciudadanía. No, el reclamo es muy fuerte. Hay dos tipos de reclamo. El reclamo peronista por la calle, en el Gran Buenos Aires se ve mucho, porque hay más peronismo, que es el peronismo siempre tiene que estar unido, etcétera, una especie de rutina y tradición de unidad. La marcha dice todos unidos triunfaremos. Las primeras palabras de Juan Perón a los trabajadores el 17 de octubre, en cuanto aparece en el balcón, y por primera vez le habla Perón en la Plaza de Mayo, dicen, trabajadores, únanse, es su primera frase, ¿no? Es sugestivo. Eso para el peronismo. Y para la gente que está muy mal, a veces desesperada por la calle, cuenta, bueno, viene con una factura de 3.000 pesos de luz, obvio. Una jubilada y gana 8.000 o 9.000 pesos. Sí. Ayer me pasó en el pleno centro de Almirante Brown, ¿no? Y bueno, una persona que iba a consultar, porque le había llegado una quinta cuota una cuota adicional de un impuesto y no lo entendía, y nosotros no podíamos creer cuando lo vimos. Ahora, lo que digo es, esa gente, ¿qué le pide a uno? Esa gente le dice, usted es un político, a usted le pagamos para ser un político, le pedimos que presente una oposición unida, que ayude a hacer una oposición unida. Obvio. No queremos sospechar que trabaja para usted. O funcional. Exactamente, que trabaja o para usted
o que trabaja, o que en el fondo quiere, Claro. no quiere una unidad y es funcional entonces a los planes del gobierno. Totalmente. Y la gente tiene derecho a decirnos eso. Todo el derecho del mundo a decirnos eso. Bueno, Felipe, gracias como siempre. Muchísimas Lo gracias a esperamos ustedes. aquí. Es muy importante para este año que se vayan planteando estas ideas y que se generen debates sobre Muchas todas las gracias. cosas. Gracias, Felipe. Bueno, seguimos ahora con Fernando. Se va a sumar Gabriel Morini en la próxima hora para hablar de qué estado se encuentra hoy la causa de la muerte de Nisman. Hacemos un paso rápido por los distintos móviles. Si podemos ir mostrando algunas imágenes de lo que se está viviendo en este momento, increyendo en algunos barrios, en el nuevo ruidazo contra el tarifazo de Macri. Estamos con varios móviles, se van nutriendo en distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires y también estamos recopilando el material que nos está llegando desde la provincia de Buenos Aires, del interior del país. Pausa y volvemos.